comenzamos. ¿Cómo detectó que tenía coronavirus y no una gripe particular? Bueno, esa es una buena pregunta porque eso fue exactamente lo que me pasó. Yo no pensé que lo tenía. Todo comienza 3 días después de que decidimos estar en cuarentena. Se cierra la oficina, el Voluntaria. viernes, voluntario. De hecho, el domingo el gobernador de Nueva York cierra los colegios para el lunes. Así que ya estábamos preparados, todos en casa. Yo tengo un hijo de 6 años. Y el lunes, ya en cuarentena, hace 3 semanas, me, me acuesto y me dio fiebre. Pero fiebre baja, 100.6, pero fiebre. Entonces, obviamente digo, wow, qué fastidio, una gripe. El martes me levanto con síntomas de gripe. La fiebre viene esporádica, pero el martes sucede algo muy interesante, que yo trabajo en salud, yo llevo una organización que se llama A4AIDS y trabajamos en proyectos en Latinoamérica. Y mi médico, tengo una reunión con él para hablar de un tema de salud en Latinoamérica. Y mi médico me dice, ¿qué tienes? Yo le digo, una gripe, no tengo nada, o sea, es una gripe. Y me pregunta la temperatura, seguimos hablando sobre el tema que estamos hablando en Latinoamérica y salud. Bueno, me empiezan a hacer seguimiento sin yo darme cuenta que el doctor me está haciendo seguimiento. Lo estaban observando. Eh, Pasa el miércoles, empieza escalofrío. Y el escalofrío me empieza al tercer día, pero era un escalofrío diferente. Ujú. Era un escalofrío donde no puedes dejar de temblar, pero era diferente el escalofrío simple de la fiebre. Igualmente en mi cabeza, yo diciendo, bueno, si yo me he cuidado, yo he estado practicando distanciamiento social, o sea que a mí no, esto no es esto. Viene el viernes, tengo otra reunión con el médico, me vuelven a preguntar qué está pasando y me empiezan a llamar diario. Y ya para el domingo, cuando la fiebre sube a 101.7, me ponen en tratamiento inmediato antes de hacer la prueba. Entonces, un diagnóstico primero por síntomas, que luego es confirmado, pero realmente me siento muy afortunado de que tuve los médicos montados encima. Eh, También ahí a los 7 días que me di cuenta que no, que esto no era una gripe. 7 días. A- Fue que se Al, dio al, cuenta al, que se al sentía die- al distinto. 7 días, cuando soy confrontado por mi médico, me dijo, esto no es una gripe, esto tienes que hacer la prueba y tienes que hacer esto. Y tienes que comenzar el tratamiento. De hecho, me traen el tratamiento el domingo. La farmacia funcionó, que muy bueno en Nueva York. Y comienzo en tratamiento, la cloroquina, un antibiótico eh, para prevenir infección en los pulmones. Y de ahí duré 5 días más, fueron 11 días juntos, eh, donde la fiebre no se quitó, la fiebre baja no se quitó por 5 días, ¿no? El acetaminofén no la bajaba. Hasta que el jueves siguiente, así como magia, se fue y me mejoré. Y ya tengo una semana que no tengo nada. Pero Y porque después fue tuvo confirmado intervención. eh, que sí era. Y fue realmente una experiencia transformadora. Para nosotros, para mi casa, realmente les digo que cuando sabemos, porque el médico me lo dice a mí, me lo dice a la familia, ¿no? A mi pareja le mandan de hecho, un tratamiento preventivo que no llega a tomar, o sea, como tomando todas las precauciones por si acaso no sabíamos si lo había pasado, el niño, pero algo que fue realmente para mí tan importante como la medicina fue cómo se manejó la situación de salud en mi casa, donde se normalizó, obviamente con todas las precauciones, yo me pasé al cuarto de mi hijo, ahí me aislé y
la casa se manejó con una gran armonía, con el niño en una casa que sabía que estaba pasando, que papá estaba enfermo, Importante eso. pero no se generó ningún tipo de angustia ni miedos. Y pasamos esto, y esto para mí fue tan importante que le digo a todos los que están pasando por eso, es mantengan la calma, porque el miedo aumenta, disminuye el sistema inmunológico, porque aumenta nuestras hormonas que nos deprimen el sistema inmunológico. El miedo es algo que ahorita está enfrentando la gente. Hay que tener precaución, pero tenemos que realmente tener control de nuestras vidas. El miedo es nuestra reacción a nuestras creencias falsas y nosotros lo podemos controlar y se los puedo decir que lo viví en esta experiencia que duró 11 días, que fueron larguísimos. Señor Jesús, yo tengo una pregunta y quizás es muy básica, pero a la vez para que la gente entienda. Usted habla que ustedes se fueron de cuarentena de manera voluntaria a su casa, cerraron su oficina. ¿Usted estaba tomando las medidas preventivas los días antes de la cuarentena, de que decidiera irse a su casa? ¿Se lo había tomado realmente en serio o no 100%? Mira, sabes que no, lo había tomado muy en serio, pero siento que los hábitos ganan a lo serio que tú lo puedas tomar. Porque luego obviamente me preguntan, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó la semana antes? ¿Dónde estuviste? Y yo decía, no, pero o sea, primero como en Nueva York estábamos pensando que todo era relacionado a quien conoces que lo tenga. Entonces yo no conocía a nadie. Entonces no podía estar diciendo que, bueno, yo conocía a tal persona que en la Que era oficina portador. habíamos practicado ya el distanciamiento social, o sea, estaba realmente muy metido con lo que el hand sanitizers, teniendo todas las precauciones, pero me di cuenta que, bueno, hice varias cosas. Una, yo me muevo en Nueva York en City Bike, que es las bicicletas compartidas, que pude perfectamente haber agarrado el que estaba anterior y me toqué la nariz al bajarme antes de limpiarme. También algo que hice fue que fui al gimnasio y con mi entrenador, que me hace hacer ejercicio en todas partes, estuve en el piso, que también puede ser que ahí toqué y me toqué sin querer, a pesar de que después enseguida me fui a lavar las manos. Pero definitivamente fue algo de eso. Por eso es que tenemos que tomar esto muy en serio. Ahorita se habla que cuando tosemos, estornudamos, se queda en el rocío de eso puede quedar en el aire y partículas de ese rocío, el que entra, las respira y las puede absorber. Entonces el distanciamiento social ahorita es clave para poder tener la curva controlada, que es lo que está realmente llevándose por el medio de los hospitales aquí en los Estados Unidos y no hablar de Latinoamérica. Carlos, Sí, porque si no te quito el turno. sí, no, me toca. Jesús, me parece muy interesante lo que dijiste de las medidas que se tomaron en casa. Yo creo que eso es algo de lo que se ha hablado muy poco y me gustaría que tú lo menciones porque como tú bien dijiste, tú eres el fundador de AIDS for AIDS, que es una organización dedicada al manejo del tema del VIH de más de 20 años, ¿no? Y el asunto es que tú eres una persona bien sensible a los temas de salud. Entonces, me gustaría que compartieras con nosotros eso que tú dices, que tú agarraste la habitación de tu hijo, o sea, se redistribuyeron las habitaciones. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron dentro de la casa para protegerte a ti que tienes una condición y para proteger al resto de la familia que tiene otra? Bueno, eso es lo primero, es el aislamiento. Tienes que aislarte, tienes que mantener todas las cosas que tú tocas, que nadie más las toque. Y ¿Qué son así, todas las cosas? ¿Su bueno, ropa se lava aparte? bueno, es cuando estás dentro de la habitación, o sea, las cobijas que usas, las sábanas, las almohadas, tener la mayor precaución. También enseguida empecé a utilizar tapaboca y en la casa se utilizaba tapaboca. Cuando salía de la habitación, si llegué a salir algún momento, lo hice con tapaboca, o cuando me entraban a llevar la comida a la habitación se hacía con tapaboca. También utilizando los desinfectantes.
Y bueno, en un momento, porque bueno, aquí en Nueva York todavía estamos con frío, un par de días subió la temperatura, no sé, a 60 y ahí pude abrir ventana también para tratar de ventilar más la habitación. ¿Qué es lo que pasa aquí en el norte? Eh, que tampoco ayuda lo de la temperatura, ¿no? Porque aquí vivimos encerrados. Ujú. Eh, entonces, bueno, cubrimos todo lo que pudimos y nos funcionó. Ok. Otra cosa, Jesús, que quería preguntarte también, partiendo de tu experiencia con Aid for AIDS, obviamente, como dijiste ahora hace un rato, por ejemplo, debemos tener bajo control el miedo porque el miedo genera reacciones en nuestro organismo que, bueno, que yo no conozco y tú sí, que nos hacen más vulnerables. Como tú has trabajado esos temas de salud, ¿crees que hay algún conocimiento que te haya dado tu manejo del asunto VIH que sea extrapolable a la epidemia de coronavirus que puedas compartir con nosotros? Me refiero, por ejemplo, a eso. Vamos a mantener bajo control el miedo, porque el miedo nos hace más vulnerables, por decirlo de alguna manera. ¿Tienes algún otro consejo en ese estilo que nos Yo, puedas yo, dar? yo creo que ese es el principal consejo. O sea, el miedo lo que hace es que funciona de manera irracional y no necesariamente nos protege. Aquí tenemos que trabajar con la razón, tomar las precauciones que tenemos que tomar, tenemos que mantener el distanciamiento social. Tenemos que entender que en este momento nosotros tenemos que primeramente protegernos del COVID-19, pero tenemos que protegernos de cualquier virus en este momento. En este momento los hospitales están colapsados y lo que menos queremos es tener nada que nos Ningún acerque a incidente. un hospital. Claro. Okay, tenemos que estar conscientes de que hay personas más vulnerables que sí van a necesitar un hospital y que nosotros podemos estar ahí en el medio. Entonces, una es utilizar la razón y es tomar las precauciones, pero no permitir que el miedo no se nos apodere a nosotros porque nos hace irracionales y terminamos siendo más vulnerables porque terminamos haciendo lo que no debemos hacer por tanto miedo que podemos sentir. De todo esto que dijo, yo quiero hacer como una pequeña reflexión. Y es que en días anteriores nosotros habíamos comentado una noticia que la gente había tomado el antibiótico de todo lo que había en existencia en el anaquel y se lo había llevado como una cosa preventiva, ¿no? Uno, eso. Y la reflexión era que, bueno, si usted no lo necesita, como era el caso de que usted comentaba en casa, ¿para qué se lo va a llevar? Si usted cree que la persona que está al lado, pues vaya al médico y que tome las medidas preventivas necesarias, porque también caer en ese pánico de llevarse todo y absolutamente el antibiótico que está recomendado para el coronavirus hace que el que realmente esté contagiado y tenga la enfermedad, pues no se pueda sanar. Entonces es un poco llamado ahí a la reflexión. Mira, mira, la verdad es que uno no se puede autodiagnosticar y Gracias, automedicar. Y eso es lo gracias. más importante, porque yo no me mandé mi medicina yo mismo. O sea, yo tuve la suerte de tener un médico que me estaba monitoreando y los médicos que toman esa decisión y yo sigo lo que el médico Me me encanta que recomienda sea de en usted el que camino. diga eso y no Y, de nosotros que y vivimos también, aquí martillando eso. absolutamente, o sea, no vale la pena. Primero que si vives en los Estados Unidos, conseguir un antibiótico, el antibiótico no es, o sea, cuando a mí me mandan antibiótico, no es porque eso me va a eliminar el coronavirus. Es un virus, el virus se va. Cuando el antibiótico es para prevenir o en este caso tratar a las personas que tienen situaciones respiratorias, para evitar Complicaciones. complicaciones, sobre todo pulmonares. Entonces, estas son decisiones que toman los médicos. La verdad es que la mayoría de las personas, el 80% de las personas, tiene coronavirus y no lo sabe. O sea, esto va a durar un tiempo bastante largo, que espero que no sea muy largo, hasta que tengamos la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos es lo que nos va a permitir saber cuánta gente realmente lo tuvo y cuánta gente realmente ya tiene anticuerpos contra del coronavirus, que es realmente lo que necesitamos como población. Tener una masa crítica con anticuerpos Hablábamos en días anteriores. es lo que va a poder controlar esto y que se va a convertir en algo hasta que eventualmente venga una vacuna y todos podamos tener la vacuna.
Desafortunadamente no lo podemos saber. Desafortunadamente tampoco es fácil irse a hacer la prueba si no tienes realmente síntomas graves. Este es un problema que estamos encarando en todos los Estados Unidos. Aquí en Nueva York, para poderte hacer la prueba, o tienes un contacto o tienes que tener realmente síntomas bastante severos para poderte hacerla. Y lo mismo está pasando en Florida, está pasando en todos los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es la calma. Si tienes síntomas, quédate en tu casa. Si tienes síntomas leves, como gripes, quédate en tu casa, que eso va a pasar. Si tienes síntomas ya respiratorios, bueno, llama a tu médico. Antes, y si no tienes médico, bueno, te va a tocar ir a una sala de emergencia, que es lo que si lo pueden evitar, ir a la sala de emergencia antes de hablar con un médico, es lo que les recomiendo a todos. Porque la sala de emergencia es lo que podemos ser tropiezo para los verdaderos casos que sí tienen que estar ahí. Jesús, mil gracias por toda esta valiosísima información que has compartido con nosotros. Sigue cuidándote mucho. Y bueno, ojalá te podamos tener en una futura ocasión para que nos amplíes estos consejos tan valiosos que nos has dado desde tu experiencia como una persona que padeció el coronavirus y además por tus vivencias con Aid for AIDS. Mil gracias y muy buenas noches. Este Seguro, espacio es gracias a suyo. Buenas ustedes.